Para nuestro apreciado profesor Cristian, nos encontramos aquí reunidos con nuestro hermano Libardo Caballero y mi nombre es Fernando Herrera para hacer la tarea correspondiente a la semana 3, la que nos corresponde analizar un texto y sobre todo compartir con ustedes temas relacionados entre algunos conceptos que están también relacionados en la Biblia, tales como el amor, el pecado, la maldad, el castigo y la justicia. Estos conceptos nos llevan a entender un proceso, particularmente en la historia y la creación del ser humano. Y partiendo desde Génesis, cuando Dios creó todas las cosas y las colocó para el mismo ser humano, para que él pudiera gozar y pudiera administrar todas estas cosas de las que les digo del Señor, pero básicamente el ser humano en su libre albedrío que tenía tomó la decisión de separarse, de apartarse totalmente de Dios y al hacerlo generó problemas, distanciamientos. Esto al querer perderse, como lo dice Génesis, capítulo 6 5 dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra y que por tanto el designio de sus pensamientos, de su corazón, todo era de continuo lleno de maldad. Entonces nos lo recuerda, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Pablo en Romanos también nos recuerda cuál era esa tendencia del ser humano, que cambiaron la condición, la gloria de Dios por cosas corruptibles, semejantes a hombres, y que por lo tanto sus sentidos ya estaban, sus pensamientos llenos también de inmundicia y dependiendo de las concupiscencias que tenían en sus corazones. Pero mostrándonos también ese amor a partir de todo ese sentido de separación, Dios empieza a manifestar también ese amor y esa justicia que tiene por cada uno de nosotros. Y a partir de ahí empieza a generar un plan de rescate, unas estrategias que diseña Dios, lo cual nosotros llamamos o determinamos como el plan de salvación. Y a partir de ahí, en su inmenso amor, empieza a trabajar Dios constantemente en la vida del ser humano, tanto así que envía a su hijo, a su único hijo, para ese rescate, para esa reconciliación. Es ahí donde encontramos también a Juan 3 16 17 en el cual nos dice que de tal manera amó Dios a su hijo, al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si quieras agregar algo más, Libardo. Claro que sí, mi hermano Fernando. Es interesante que el término justicia aparece muchísimas veces en las escrituras. Muchas veces aparece ese término y este término lo podremos relacionar en un sentido ya sea positivo o negativo, ya que la justicia de Dios se puede manifestar de manera punitiva o de manera penal para castigar el pecado o la maldad de los hombres. Entonces, la justicia de Dios se puede manifestar en ese sentido negativo, es decir, como castigo por el pecado y la maldad de los hombres. Pero también mi hermano Fernando y querido profesor, la justicia de Dios, recordemos a la luz de Romanos capítulo 1, la justicia de Dios no solamente se manifiesta en términos de castigo, de condenación, sino también de manera salvadora. Esa justicia que se revela por fe y para fe, como bien enseña el capítulo 1 de Romanos, tanto en el sentido de salvación para mostrar el amor de Dios por el hombre pecador, como lo dicen los primeros 17 versículos de Romanos 1, vemos allí la justicia de Dios para salvación para el hombre pecador. Pero también desde el versículo 18 en adelante vemos la manifestación de la justicia de Dios, pero a manera ya de castigo por el pecado y la maldad de los hombres. Entonces veo esas dos formas de aproximarnos al término justicia en relación con, ya sea con el amor o sea con el castigo en relación a los pecadores. Sí, es interesante el tema de justicia, como lo planteas ahí, de equidad, ¿no?
no solamente de castigo, sino que también tiene esa sensación de equidad, de una confrontación, de establecer beneficios para el mismo ser humano. Muy interesante.